Asistí a la fiesta anual del bufete de abogados de mi esposa y vi que mi tarjeta de lugar decía, divorciado. Idiota, basura. Mi esposa, su jefe, un hombre de élite, y sus compañeros de trabajo se rieron a carcajadas. Pero cuando estaba a punto de irme a casa, le dije al presidente del bufete, voy a cortar lazos contigo. Me llamo Noah Reeves, tengo 44 años, soy carpintero a tiempo completo, esposo a tiempo parcial, al parecer, finalista del premio al hombre más paciente casado con una empresaria exitosa. Fabrico muebles de oficina a medida, mesas, escritorios y estanterías, básicamente, la columna vertebral de las historias de éxito de otros. Soy quien fabrica las mesas de caoba de las salas de juntas donde los ejecutivos se sientan a simular que sus presentaciones de PowerPoint son innovadoras. No es glamuroso, pero mis cosas duran más que la mitad de los matrimonios de esta ciudad, incluido, posiblemente, el mío. Mi esposa, Clara Reeves, es socia principal de Anderson y Blitt Lab Group, que, por si no lo saben, es básicamente el Harvard de la arrogancia. Su lema bien podría ser, en la confianza confiamos. Allí prospera. Nació para hablar rápido, construir más rápido y nunca admitir sus errores. Cuando le digo a la gente que es abogada, dicen, como los trajes. Y tengo que resistirme a decir, es más como una mezcla de Shark Tank y Confession Booth, sin la parte de la confesión. Cuando me invitó a la cena de gala anual, supe que no se trataba de mí. Clara no pasa tiempo en pareja. Se dedica a la óptica. Quería exhibir a su marido, el artesano de cuello azul con una apariencia lo suficientemente humilde como para compensar su intimidación. Ya sabes, como una deducción fiscal por personalidad viviente. Aún así, lo presentó como si fuera una cita. Será divertido, dijo, rizándose el pelo como una estrella de cine. Comida gratis, buena música, barra libre. Traducción, te quedarás tranquilo mientras me relaciono con gente que cree que IKEA es jerga para campesinos. Me pasé toda la tarde planchando mi buen traje. Y por bueno, me refiero al que no huele ni un poquito a cola de madera ni a mi tienda. Es azul marino, un poco brillante porque lo planché demasiado fuerte las navidades pasadas. Pero bueno, todavía tiene cremallera. Incluso saqué una corbata, la que me regaló Clara para nuestro 5º aniversario, cuando ella todavía creía que los colores iguales significaban compatibilidad. Para cuando me preparé, ella ya estaba de pie junto a la puerta, con el aspecto de una portada de revista, vestido plateado, peinado, la cara radiante como si la hubieran besado a la luz de la luna y buena genética. Mientras tanto, yo parezco el conductor de Uber que sin querer fue arrastrado al evento. ¿Pero saben qué? Así es el matrimonio. Uno brilla, el otro conduce. ¿Listo?, preguntó, tocando su brazalete de diamantes como si tuviera que estar en algún lugar. Nací listo, dije. Pero solo para confirmar, esta gala no incluye galas de verdad, ¿verdad? Como las manzanas. Suspiró como una mujer que lleva demasiado tiempo casada como para encontrarme guapo. Pero no digas eso esta noche. Nos subimos al coche, ella en el asiento del copiloto revisando correos, yo al volante fingiendo no darme cuenta. Nunca deja de trabajar. Su bandeja de entrada seguramente tiene su propio código postal. A mitad de camino, intenté charlar un poco. Le pregunté, ¿cuál es el código de vestimenta para esto? Porque no quiero ser el único sin monóculo. Es corbata negra, Noah, dijo. ¿Estás bien? Corbata negra. Miro mi traje azul marino. ¿Consideramos que el azul medianoche es suficiente? ¿O debería pasarle un rotulador permanente al aparcar? Me miró con una expresión que decía, por favor, no me avergüences antes de los aperitivos. Llegamos al Hilton Skyline Ballroom, de esos lugares que te hacen sentir pobre con solo mirar el reloj del aparcacoches. Había una alfombra roja, no para famosos, sino para abogados que se creen serlo. La entrada olía a dinero y flores importadas, y todos hablaban a gritos de bonificaciones. Al entrar, los compañeros de Clara la saludaron como si fuera de la realeza. Clara, despampanante como siempre. Una mujer se deshizo en elogios, besándola tan cerca que pensé que sus pómulos brillarían. Luego vinieron las presentaciones. Este es mi esposo, Noah, dijo, con esa sonrisa tensa que usan las mujeres cuando esperan que no hables.
Se dedica a la ebanistería. Ah, mi introducción favorita. No es que tenga una empresa de muebles a medida ni que construya oficinas para grandes firmas, pero se dedica a la ebanistería. Como si fuera un comerciante amable que entró porque me perdí entregando una estantería. Ebanistería, dijo uno de sus colegas. Vaya, debe ser gratificante. Sí, dije sonriendo. Sobre todo cuando el cliente paga su factura. Parpadeó. Jaja, qué gracioso. No, no lo fue. Pero tampoco lo fue ser el único en una mesa llena de gente que cree que el trabajo manual significa escribir, sin autocorrector. Aún así, seguí la corriente. Me reí de chistes que no tenían gracia. Asentí ante palabras que no entendía, compras apalancadas, pronósticos sinérgicos, estrategias de pivote. Podría haber estado asintiendo durante un tutorial de física nuclear, y habría tenido el mismo sentido. Cuando nos sentamos, me di cuenta de que cada detalle había sido planeado para que el dinero se viera reflejado. Gafas con montura dorada, iluminación de araña, música de violín tan suave que te hipnotizaba y te hacía donar un riñón. El menú no tenía precios, solo descripciones como añejo, infusionado y rociado, que estoy bastante seguro significan porciones pequeñas. El tipo a mi lado, un socio menor con el pelo peinado hacia atrás como en un anuncio de coches, se inclinó y dijo, Noah, ¿cómo va el negocio de muebles? ¿Has pensado alguna vez en expandirte? Sí, dije. Estaba pensando en entrar en sarcasmo. Parpadeó. ¿Sarcasmo? Sí, hay mucho mercado para eso esta noche. Clara me dio una patada debajo de la mesa. Después de un tiempo, dejé de intentarlo. Estaba en su salsa, riéndose a carcajadas de chistes sin gracia, halagando a su jefe, bebiendo champán como si se lo hubiera ganado ganando los juegos del hambre. La observé y me di cuenta de algo. No le preocupaba mi aspecto. Le preocupaba cómo me reflejaba en ella. Prácticamente podía oír su lista de verificación interna. Sonríe, asiente, no menciones impuestos, no comas muy rápido y, por Dios, no hables de herramientas. Así que hice lo que cualquier marido que se precie haría. Me callé y la gente me observó. Había una pareja al otro lado de la mesa. Él, un cirujano con un Rolex del tamaño de un planeta pequeño. Ella, una mujer que parecía permanentemente indiferente. Pasaron la mitad de la noche posando para fotos y la otra mitad navegando en silencio por sus teléfonos. Metas de matrimonio con hashtag. Luego vino la presentación de diapositivas. Un año en Anderson y Blythe. Fotos de retiros, premios, eventos benéficos. Todos aplaudieron como si estuvieran presenciando el nacimiento del capitalismo. Entonces, de repente, apareció una diapositiva. Nuestro equipo y sus parejas. Fotos de los abogados y sus esposas aparecieron en una pantalla panorámica tipo S. Sonrisas. Parejas perfectas. Cuando Clara y yo aparecimos, el público aplaudió cortésmente. Hasta que alguien susurró, ¿se casó con el leñador? Lo ignoré. Pero por dentro, una pequeña parte de mí empezó a agotar su paciencia. Para el postre, estaba lista para largarme. Había sonreído lo suficiente como para tener derecho a beneficios dentales. Entonces se acercó el jefe de Clara, Harrison Blythe. Imagínate al tipo que parece que sus dientes tienen su propio publicista. Noé, dijo, fingiendo cariño. Me alegra conocerte por fin. Dije que había oído hablar mucho de ti. Principalmente de las facturas de tu empresa. Se rió. Demasiado fuerte. Bien hecho. Luego añadió, Clara me dice que eres un manitas. Sí, dije. Y eres todo un... ¿Cómo se dice? Hombre de los gestos. No lo entendió. O quizás sí. De cualquier manera, su sonrisa se atenuó un poco. Cuando la noche finalmente terminó, Clara exhaló aliviada. ¿Ves? No estuvo tan mal. Claro, dije. Si ignoras la bata del ego. Ella puso los ojos en blanco. A veces puedes ser agotadora. Y también deslumbrante. Dije, acercándole la silla. Como una lámpara de araña. Brillante,
cara y peligrosa si te caes. De hecho, se rió. El verdadero. El que no había oído en meses. Por un instante, recordé por qué trabajábamos. Bajo todas las poses y los trajes de poder, seguía siendo la mujer que una vez se quedó dormida en mi taller después de una pelea, rodeada de serrín y perdón. Al salir del salón, miré a toda esa gente chocando sus copas, fingiendo risas, fingiendo haber ganado la vida porque sus platos eran de oro y sus secretos de platino. Y pensé, nadie en esa sala podría construir nada que durara más que mi escritorio más barato. Tenían títulos. Yo tenía pegamento y gravilla. Y empezaba a pensar que tal vez me parecía bien. El salón de baile del Hilton Skyline parecía como si alguien hubiera dado un cheque en blanco a un tablero de Pinterest. Lámparas de araña relucientes, mesas con adornos dorados, fuentes de champán que probablemente podrían financiar un semestre de universidad y una banda de jazz en vivo, tocando Fly Me to the Moon como si fuera una orden judicial. El aire olía a perfume caro y ambición, ambos asfixiantes en altas dosis. Llevaba mi mejor traje, lo que significaba que básicamente iba de incógnito, como si perteneciera a ese lugar. Mi trabajo era simple, sonreír, parecer ligeramente impresionado y no derramar nada en la alfombra que probablemente costara más que mi camioneta. Clara, mientras tanto, estaba en su salsa. Se deslizaba entre la multitud como si hubiera nacido bajo un foco, riendo, estrechando manos y fingiendo sonrisas mientras conversaba con personas que tenían contactos en LinkedIn en lugar de amigos. Cariño, sígueme el paso, susurró antes de desaparecer entre un grupo de personas que probablemente tenían tarjetas de visita impresas en pan de oro. Así que me quedé allí, con una copa de champán que sabía a arrepentimiento en la mano, intentando no parecer un acompañante que se había equivocado de galaxia. Un camarero pasó flotando con aperitivos. Tomé un hojaldre raro con espuma. ¿Espuma? No me fío de la comida que es solo aire. ¿Qué es esto?, pregunté. El camarero sonrió amablemente. Bisque de langosta deconstruido. Bien, dije. Así que sopa que olvidó cómo comprometerse. No se rió. Público difícil. Recorrí la sala con la mirada. Todos parecían demasiado refinados para ser reales. Los hombres llevaban trajes tan elegantes que podían operar. Las mujeres caminaban y hablaban de promociones de productos de cuidado de la piel de alta gama. ¿Y yo? Yo era el ejemplo emblemático de éxito de la clase trabajadora. El marido al que Clara podía señalar para demostrar que tenía los pies en la tierra. Escuché a un compañero susurrar, ese es el marido de Clara. Él construye sillas. Sí, amigo. Sillas, escritorios, y si pagas lo suficiente, tu autoestima. Entonces, como la reencarnación de la realeza corporativa, entró Harrison Blitt. El mismísimo. Socio director principal. La personificación humana de un anuncio de Rolex. Cabello perfecto. Sonrisa perfecta. Arrogancia absoluta. Su traje probablemente venía con su propia hipoteca. Entró abrazando a una joven asociada que parecía estar haciendo una audición para becaria del año. Todos se giraron a saludarlo. Cualquiera diría que acababa de curar los impuestos. Clara se iluminó como una lámpara al verlo. Harrison, sonrió radiante, acercándose con esa sonrisa tan radiante que usa cuando quiere impresionar a alguien que pueda despedirla. Yo la seguí, sintiéndome como el perro al que olvidó ponerle correa. Me miró una vez, deteniéndose solo lo suficiente para calcular lo poco que importaba. Ah, este debe ser el marido famoso, dijo, con esa sonrisa perfecta de relaciones públicas. El artesano. Amigo, debes tener la paciencia de un santo estando casado con uno de nuestros mejores litigantes. La paciencia es mi mayor virtud, dije, solo superada por el sarcasmo. Se rió cortésmente, sin darse cuenta de que no era broma. Entonces, ebanistería, ¿no? ¿Haces mesas? Sí, dije. De esos que tus asociados dejan en evidencia cuando pierden un caso. Su sonrisa se desvaneció. Clara me pellizcó la muñeca discretamente, como si quisiera decirme que dejase de hacerme quedar como si estuviera casada con un monologuista sin criterio profesional. Harrison volvió a centrar su atención en ella. Clara, te ves radiante.
Tenemos a toda la junta directiva aquí esta noche, grandes donantes, socios y clientes potenciales. Será una noche memorable. Oh, iba a ser memorable, sí. Pero no por las razones que él creía. Nos relacionamos. Clara me presentó a un carrusel de personas que me miraban como si fuera parte del decorado. Este es mi esposo, Noah, decía, siempre con esa sutil pausa antes de la palabra, esposo, como si tuviera que recordar lo que significaba. Todos hacían el mismo gesto de cortesía, sonreían, asentían, fingían interés. Ah, un artesano, dirían. Eso debe ser muy gratificante. Plenario. La palabra que usan los ricos cuando no se imaginan haciendo algo útil. Una mujer me preguntó si hacía esas lindas mesas rústicas como las de HGTV. Sonreí. Sí, excepto que los míos no tiemblan cuando alguien estornuda. Parpadeó, sin saber si era broma o un ataque. La dejé pensando. Un tipo llamado Trent, o Trevor, con demasiado gel para el pelo, se unió a nuestro círculo. ¿Alguna vez has pensado en expandirte al lujo personalizado?, preguntó. Hay un mercado enorme en oficinas ejecutivas. Sí, dije, pero entonces tendría que lidiar con los ejecutivos. Clara fingió reírse, agarrándome el brazo con tanta fuerza que pensé que me dejaría huellas. Está bromeando, dijo. Trent asintió torpemente. Claro, claro. Por supuesto. Se volvió hacia otro asociado. Disculpe, creo que veo a alguien de Goldman. Traducción, demasiado clase media, debo escapar inmediatamente. Una banda empezó a tocar algo jazzístico y pretencioso. Los camareros entraron en tropel rellenando las copas con un vino que probablemente tenía su propio club de fans. Di un sorbo y decidí que prefería mi marca de siempre, cualquiera que estuviera en oferta. Estaba a punto de retirarme a la mesa de postres cuando oí una voz, Noah, ¿verdad? Te oí construir cosas. Era Lawrence Gordon, el presidente de la empresa. El gran jefe. Su apretón de manos era firme, como lo hacen los hombres cuando quieren demostrar su dominio. Su colonia olía a dinero viejo y demandas recientes. Sí, señor, dije. Llevo construyendo desde los 17 años. Asintió pensativo. Eso es admirable. Ya no quedan muchos artesanos. Sí, dije. Todos están demasiado ocupados inventando excusas. Sonrió como quien finge apreciar el humor común. Bueno, tendremos que encargar mesas de conferencia nuevas. Los nuestros se ven un poco cansados. Puedo hacerlos lo suficientemente fuertes como para sostener una docena de egos frágiles, dije. Hizo una pausa. Vaya, qué listo. Clara me lanzó una mirada asesina que decía, deja de fastidiarme el sustento. Anunciaron la cena. Todos se dirigieron a las mesas como cisnes con trajes de diseñador. Clara y yo encontramos nuestros asientos. O mejor dicho, ella encontró el suyo. Descubrí que estaba sentado junto al director de recursos humanos, quien dedicó 20 minutos a explicar por qué los seminarios de Mindfulness estaban revolucionando la cultura laboral. Asentí mientras lo leía, pensando en lo irónico que era que quienes más hablan de Mindfulness sean los que menos lo saben. A mitad del primer curso, me incliné por Clara. ¿Y qué más da si sobrevivo esta noche sin avergonzarte? Suspiró. Cómete la ensalada, Noah. Claro, dije, tocando la hoja que parecía costar $5. Si esto se hace más pequeño, necesitaré un microscopio. Al otro lado de la sala, Harrison dominaba la sala, riendo a carcajadas, cautivando a todos como el diablo con corbata de $2000. Cada vez que abría la boca, alguien se reía demasiado. Juro que podía ver cómo bajaba el coeficiente intelectual colectivo con cada risa. ¿Y Clara? Lo observaba como si fuera el colgadero de la luna y cobraba por hora. Empezaron los discursos. Harrison subió al escenario primero, con una voz que desbordaba carisma. Damas y caballeros, ¿qué año ha sido?, comenzó, con los brazos abiertos como si estuviera a punto de sanar al público. Hemos crecido, hemos triunfado y hemos construido algo extraordinario juntos. Me incliné hacia Clara. ¿Se atribuyó el oxígeno? Me dio un codazo. Por favor.
Continuó hablando de liderazgo, excelencia, cultura, el típico aderezo corporativo. Me desconecté después de la tercera sinergia. Pero entonces dijo algo que me revolvió el estómago. Y no olvidemos a los socios y sus familias que lo hacen posible. Especialmente a quienes aportan perspectivas únicas a nuestro mundo. Me miró fijamente y sonrió con suficiencia. La multitud se rió entre dientes, como si todos estuvieran participando en una broma privada que yo aún no conocía. Clara también rió, con torpeza. Sonreí, pero por dentro, algo cambió. ¿Alguna vez has sentido ese momento en que tu dignidad empieza a flaquear prematuramente? Ese era yo, viendo a un grupo de gente brindar por el éxito de mi esposa, mientras reía en voz baja del hombre que le construyó los armarios de la cocina. Cuando cesaron los aplausos, yo también aplaudí, lenta y deliberadamente. Harrison me miró fijamente de nuevo. Levanté mi copa y mi boca, buen discurso, jefe. Me guiñó un ojo. Entonces supe que no estaba en una cena. Estaba en un tanque de tiburones. Y lo único que sangraba era mi paciencia. Para el postre, ya había memorizado todas las caras de satisfacción de la sala. La empresa era un teatro de ambición, y yo solo era el conserje que entraba al escenario. Pero no estaba enojado, todavía no. Simplemente me recosté, di un sorbo a mi vino y sonreí. Porque lo que pasa con los tiburones es que olvidan que los carpinteros saben construir jaulas. Y yo tenía todas las herramientas necesarias. Si el infierno tuviera un plano de asientos, sería exactamente igual al del Hilton esa noche. Filas de mesas redondas perfectamente alineadas, cubiertas con manteles tan blancos que cegarían a un santo, cristalería con bordes dorados, tarjetas de presentación escritas con caligrafía que gritaban dinero y un ligero narcisismo. El tipo de configuración que dice, fingimos ser humildes, pero por favor, fíjense en cuánto costó todo esto. Seguí a Clara hasta nuestra mesa asignada, intentando camuflarme como un camuflaje en un desfile de pavos reales. Mi objetivo era simple. Sentarme, comer lo que sirvieran, sobrevivir la noche y escapar antes de que dijera algo que la hiciera pedir el divorcio en latín. Encontró su tarjeta de identificación inmediatamente. Clara Reeves, socia principal. Elegante, profesional, perfectamente centrada junto a una servilleta doblada con forma de traje de origami. Busqué la mía con la mirada, esperando algo como, Noah Reeves, invitado. Nada. Entonces lo vi. Preciosas letras en relieve sobre cartulina gruesa. Me incliné más cerca. Divorciado, basura idiota. Parpadeé. Una vez. 2 veces. Quizás leí mal. Quizás decía idealista devoto. No. Las letras eran agudas, deliberadas y, me atrevería a decir, artísticamente crueles. Quien lo escribió se tomó su tiempo. Como un calígrafo con rencor personal. Lo observé fijamente, intentando descifrar si se trataba de humor retorcido de abogado o de la última broma del universo. A mi alrededor, la risa se extendía como una mala grabación de comedia. Un tipo, Trento Trevoro como se llamara antes, casi se atraganta con el caviar. Alguien murmuró, Dios mío, sí que lo hicieron. Otra voz femenina añadió, qué salvaje. Sentí que me observaban. Hambrienta, entretenida, esperando a que el gracioso marido obrero siguiera el juego. La risa de Clara llegó medio segundo tarde. Fina y forzada, la clase de risa que suelta la gente cuando se da cuenta de que su pareja acaba de convertirse en el chiste de su propia mesa. Bueno, dijo con ligereza, ¿quién ha hecho esto? Vamos. Chicos. Su sonrisa temblaba como si la tuvieran sujeta con cinta adhesiva. Nadie respondió. Siguieron riéndose disimuladamente, susurrando tras servilletas. Incluso el violinista que tocaba en la esquina pareció bajar el ritmo, como si no quisiera verse envuelto en este lío. Finalmente, Harrison Blitt, el mismísimo peluquero ambulante, se recostó en su silla, sonrió con suficiencia y dijo, tranquilo, Reeves. Es una broma interna. ¿Broma interna?, pregunté, sonriendo con esa sonrisa que esconde un homicidio. Supongo que me perdí el memorando donde mi matrimonio se convirtió en una noche de comedia corporativa. Levantó su copa como un rey benévolo.
Oye, amigo, tranquilo. Solo nos estamos divirtiendo. Piel gruesa, ¿verdad? Tomé la tarjeta entre los dedos, sintiendo su peso. Papel grueso y pesado, de primera calidad. De esos que se usan para invitaciones de boda o para órdenes de alejamiento. Oh, esto es de alta calidad, dije. Me alegra ver que su empresa no escatima en gastos al humillar a los invitados. La risa se volvió incómoda, desigual. La mano de Clara me rozó el brazo por debajo de la mesa. Su silenciosa súplica para que me sentara y lo dejara pasar. Me senté, sobre todo porque estar de pie me habría hecho parecer que estaba a punto de volcar la mesa, lo cual, siendo sinceros, era una suposición acertada. El camarero sirvió más vino como si nada hubiera pasado. Dios bendiga la formación en hostelería. Así que dije, girándome hacia el tipo que estaba a mi lado, un asociado junior cuya corbata era más fuerte que su alma. ¿Esto es lo que hacen para levantar la moral? ¿Cierto? Chistes de burla en tarjetas de presentación. Porque si es así, lo están rompiendo todo. ¿Tartamudeó? Y no, señor. Probablemente sea solo humor de oficina. Humor de oficina, repetí. ¿Verdad? De esas que usa recursos humanos para escribir cartas de disculpa después. Harrison volvió a reírse entre dientes, reclinándose como si fuera el dueño del lugar. Lo cual, sinceramente, prácticamente era así. Vamos, Reeves, no pasa nada. Nada en absoluto, dije alegremente. Solo un hombre degradado públicamente de marido a chiste. Pasa todo el tiempo. Las mejillas de Clara se sonrojaron. Noah, por favor, susurró. Por favor que, susurré. Por favor, no les recuerdes a todos que mi dignidad está en juego en esta habitación. Me dirigió esa mirada asesina que dice, te mataré en silencio cuando lleguemos a casa. La sala se recuperó lentamente. Las conversaciones se reanudaron en murmullos bajos. Pero aún no había terminado. Ni de lejos. Porque algo dentro de mí se quebró. No muy fuerte. No de forma drástica. Solo un clic interno limpio. De esos que sientes cuando te das cuenta de que te has portado bien con gente que ni siquiera te abriría la puerta. Llegó la cena. Un filete miñón tan pequeño que parecía un aperitivo que se desvaneció a mitad de su vida. El camarero me preguntó cómo lo quería. Dignidad media, dije. Él tampoco se rió. Público difícil. Al otro lado de la mesa, Harrison y Lawrence Gordon, presidente de la firma, conversaban enfrascados en estrategias de expansión y adquisición de clientes. Palabras que suenan ingeniosas, pero que en su mayoría significan, ¿cómo podemos cobrar más por lo mismo? Se rieron de algo, y juro que oí a Harrison decir, al menos Reeves se lo tomó bien. ¿Se lo tomó bien? Como si fuera un perro al que le dieran palmaditas por no morder al veterinario. Me recosté, observando a Clara beber su vino con esa mirada de sonrisa congelada. La clase de mirada que grita, por favor, que esta noche termine antes que mi matrimonio. Casi me dio pena. Casi. Cuando llegó el postre, una creación de chocolate que probablemente requería un doctorado para pronunciarla, decidí comprobar qué tan insensibles eran realmente estas personas. Levanté mi copa ligeramente, lo suficientemente fuerte para que las mesas cercanas me oyeran. Por el buen humor y la piel dura. Dije que la gente se quedó paralizada. Harrison dudó, luego levantó su propia copa. Por el buen humor y la piel gruesa. Repitió con una sonrisa forzada. Y, añadí, a saber la diferencia entre una broma y una demanda. Salud. La risa no volvió esta vez. Solo un incómodo movimiento de cubiertos. Incluso el violinista pareció cambiar a una tonalidad menor. Clara se inclinó y susurró con furia, ¿qué haces? Disfrutando del postre, dije, dándole un mordisco. Es lo único aquí que es rico y sincero. Suspiró tan fuerte que las velas parpadearon. El resto de la noche se arrastró. Cada vez que alguien me miraba, los veía calculando cuántas exenciones de responsabilidad de recursos humanos necesitaría esta noche. Mantuve una conversación educada, porque soy un caballero,
O al menos un caballero con un autocontrol ligeramente mejor que su impulso de lanzar poncheras. Entonces Harrison lo intentó una vez más. Se inclinó hacia mí y me dijo, «Sabes, Noah, te envidio. Puedes trabajar con tus manos. Debe ser genial construir algo real de vez en cuando». «Ah, sí lo es», dije, «sobre todo cuando lo que estás construyendo no se desmorona, cuando la gente deja de fingir». Parpadeó. «Disculpe». «Nada», dije sonriendo. «Solo admiraba tus gemelos. Se ven pesados. Debe ser difícil estrechar la mano sin sentirse superior». El hombre finalmente se calló. Un punto para el carpintero. No dejaba de darle vueltas a esa tarjeta. «¡Qué idiota divorciado!». Las palabras se grababan más profundamente con cada risa falsa y brindis vacío. No sabía quién las había escrito, pero tenía una buena suposición. Harrison tenía esa chispa de suficiencia de quien creía que la crueldad contaba como ingenio. Quizás para él, yo solo era el peculiar marido de Clara, el alivio cómico en el circo intelectual de su empresa. Pero esa noche había aprendido algo importante. Los carpinteros no necesitan salas de juntas para forjar su venganza. Lo construimos en silencio, con paciencia, con esa precisión que no se puede comprar. Cuando el evento por fin terminó, me puse de pie, estirándome como un hombre recién liberado. «¡Qué noche tan bonita!», dije lo suficientemente alto para que nuestra mesa lo oyera. «Si alguien me necesita, estaré en casa, practicando cómo no ser una basura». Algunos rieron nerviosamente. Harrison sonrió con suficiencia. «Tienes chistes, Reeves. Mantén ese sentido del humor. Te llevará lejos». «Ah, lo pienso», dije. «Quizás en cuanto a la próxima renovación de tu oficina. No querrías sentarte en una mesa que te recuerde a esta noche, ¿verdad?». La sonrisa del hombre se desvaneció justo lo suficiente como para alegrarme la noche. En el coche, Clara permaneció en silencio. La tensión era tan densa que podría haberla untado en una tostada. «Finalmente», dijo, «¿por qué siempre tienes que contraatacar?». «Porque alguien tiene que hacerlo», dije. «Dejaste que me trataran como a una mascota. No estoy aquí para adornar tu carrera». «Me avergonzaste», dijo en voz baja. «Bien», respondí. «Ahora sabes cómo se siente». No hablamos en el resto del viaje. Las luces de la ciudad se difuminaban tras la ventana como luciérnagas prejuiciosas. Para cuando llegamos a casa, ya no estaba enfadada, simplemente harta. Cansada de fingir que encajar en su mundo valía la pena encogerme en el mío. Colgué la chaqueta, me miré al espejo y me reí entre dientes. «¡Qué idiota divorciado!». Las palabras habían perdido su fuerza. Si acaso, sonaban como el título de una historia de regreso. Porque algo he aprendido en esta vida, nada forja el carácter como ser subestimado. Y justo ahora, estaba listo para empezar a construir algo nuevo. Hay un cierto tipo de silencio que se instala tras la humillación pública. No es pacífico ni tranquilo. Es pesado, como si alguien te hubiera echado una manta mojada sobre el orgullo y te hubiera dicho que te relajaras. Así se sentía el salón de baile del Hilton después de mi fiasco con la tarjeta de presentación de idiota divorciada. La risa se había apagado, pero su eco se aferraba al aire como el olor de una colonia carísima. Me senté allí, sonriendo cortésmente, como cuando alguien acaba de insultarte y estás demasiado pobre para montar una escena. Me alegra saber que el Departamento de Recursos Humanos de la empresa también funciona como un club de bromas. Dije con el sarcasmo justo para que pareciera que estaba bromeando. No era así. El tipo a mi lado, un colega recién salido de la Facultad de Derecho con un corte de pelo tan impecable que podría presentar pruebas, soltó una risita nerviosa. «Vaya, qué gracioso», dijo. «Qué gracioso. Así te llaman cuando te aterra que explotes, pero en realidad esperan que sigas entreteniendo». Al otro lado de la mesa, Harrison Blitz sonreía como si acabara de ver su comedia favorita. «Vamos, Reeves», dijo, agitando su vino como si estuviera haciendo una audición para un anuncio. «Es solo una broma. Hay que tener sentido del humor». Levanté mi copa y sonreí. «Claro. A eso. Y a nuevos comienzos».
Hice una pausa lo justo para que se calmara la tensión. Quizás me divorcié una vez. Casi se oía el rasguño del disco. Los tenedores dejaron de tintinear. Alguien en otra mesa tosió como si se le escapara el alma. El violinista del rincón tocó una nota equivocada. Fue glorioso. Bebí mi vino como si fuera agua bendita, sin apartar la mirada de Harrison. Su sonrisa burlona se curvó, solo un poco, y esa fue toda la satisfacción que necesitaba. Ya no estaba enojado. Estaba tranquilo, una calma peligrosa, de esas que hacen que la gente se dé cuenta de los chistes y se marche con dignidad. El presidente de la empresa, Lawrence Gordon, intentó recuperar el ánimo. Ah, siempre es bueno reírse entre amigos, dijo con ese tono que usan los ricos cuando intuyen que se está gestando una demanda. Mantiene la moral alta, ¿verdad? Asentí. Totalmente. Nada levanta la moral como la difamación pública. Realmente une a la sala. Clara apretó los dientes. Noé, murmuró, por favor. Me volví hacia ella, todavía sonriendo. Cariño, relájate. Solo estoy siendo profesional. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que podía oír cómo se le separaban las muelas. Alguien intentó desviar la conversación hacia las iniciativas de expansión de la empresa, fuera lo que eso significara. Me desconecté. Mi mente estaba entre la venganza y el postre. Estaban sirviendo algo llamado tiramisú deconstruido, porque al parecer, los ricos no soportan las cosas enteras. Di un mordisco y pensé que sabía a arrogancia y azúcar glass. Mientras todos se reían educadamente de un chiste que Harrison contó sobre los asociados jóvenes que trabajan los fines de semana, lo vi mirando a Clara. Una mirada nada amigable. Ni siquiera una profesional. El tipo de mirada que decía, soy dueña de esta habitación, y quizá también de parte de tu matrimonio. Me revolvió el estómago. De repente, esa tarjeta basura de idiota divorciado ya no me pareció tan extraña. Me acerqué a él con voz despreocupada. Bueno, Harrison, dije, ¿se te ocurrió esa tarjetita? ¿O externalizas tu creatividad junto con tu humanidad? Rió entre dientes y tomó otro sorbo. Tienes arrecifes de mordida. Me gusta eso. Clara no me dijo que eras gracioso. Eso es porque es demasiado profesional como para mencionar mi sentido del humor. Ni mi memoria. Su sonrisa se congeló por un milisegundo. ¿Significado? Significado, dije, agitando mi vaso. La gente recuerda quién se ríe con ellos y quién se ríe de ellos. Quizás quieras anotarlo. Usen ese membrete elegante que les encanta. Clara se removió en su asiento, susurrando, por Dios, basta. La ignoré. Ahora me lo estaba pasando bien. Durante años, había sido el marido de segunda. El acompañante. El ebanista. Esta noche, decidí darles una versión diferente. El hombre que dejó de fingir. La conversación giró hacia un próximo acuerdo de fusión que, al parecer, les había puesto la presión a todos por las nubes. Escuché a medias mientras fingía que me importaba. Pero mis pensamientos se desviaron. Pensé en mi tienda de casa. El olor a serrín. El zumbido de la lijadora. La satisfacción de construir algo real. Pensé en lo lejos que había llegado desde los días en que Clara y yo éramos unos recién casados sin Blanca que vivíamos del café de la cafetería y de nuestros sueños. Ella solía decir que le encantaba el olor de mis manos. Como el cedro y el esfuerzo. Ahora se estremecía si la abrazaba antes de que se cambiara la ropa de trabajo. Cuando el camarero pasó a rellenar las copas, Harrison golpeó su copa de vino vacía y dijo, otra ronda. Nuestro amigo, aquí se está relajando. La mesa volvió a reírse. Empezaba a pensar que los abogados se ríen de todo. Quizás porque es la única emoción humana que les queda en su plan de suscripción. Me recosté en la silla. Sabes, Harrison, dije con tono conversacional. Tienes un gran talento para el liderazgo. Haces que todos se sientan iguales. Bueno, gracias, dijo, sin darse cuenta. Sí, dije, igualmente incómodo. La mitad de la mesa reprimió la risa.
La otra mitad se quedó mirando sus platos como si el risotto pudiera salvarlos de las consecuencias sociales. La sonrisa de Harrison finalmente se quebró. De verdad que no sabes cuándo parar, ¿verdad? Depende, dije. ¿Y tú? Por primera vez en toda la noche, no tenía respuesta. El hombre que gana $700 la hora por sus palabras de repente se quedó sin ellas. Esa fue mi oportunidad para disfrutar de la victoria. El resto de la cena transcurrió como una negociación de rehenes con cubiertos. No dije mucho, solo observé a todos a mi alrededor fingiendo no estar tensos. Clara estaba mortificada, por supuesto. Su rostro era del mismo tono que el Cabernet. Pero aún así sonrió para la foto de grupo, agarrándose a mi brazo como si posara con su responsabilidad de apoyo emocional. Después, cuando la gente empezó a irse, vi al mismo asociado junior, el que se había reído torpemente antes, acercarse sigilosamente. «Hola, señor Reeves», dijo en voz baja, mirando a su alrededor. Por si sirve de algo, eso fue un desastre. Lo de la tarjeta. Todos sabíamos que fue idea de Harrison. Solo le gusta poner a prueba a la gente. Sí, dije, poniéndome de pie. Ojalá el karma esté contratando. Sonrió nervioso y salió corriendo. Clara recogió su bolso, con el rostro aún tenso. No podías soltarlo, ¿verdad? Déjalo ir, le pregunté. Escribieron, se divorciaron de esa basura idiota y se rieron como hienas. Me porté de maravilla. Bien portado, espetó. Básicamente retaste a mi jefe a un duelo. Nah, dije, un duelo habría sido más rápido. Caminamos hacia la salida. La gente nos dedicó esas sonrisas educadas que se reservan para los vecinos que se pelean en público. No quieres involucrarte, pero no puedes dejar de mirar. El aparcacoches trajo el coche y nos subimos sin decir palabra. El silencio era tan denso que era difícil de pulir. Al salir del estacionamiento, Clara finalmente habló. Me humillaste. Me reí. Qué gracioso viniendo de la mujer que escuchó esa broma privada como si fuera noche de micrófono abierto. ¿Tienes idea de lo duro que he trabajado para esa empresa?, dijo, alzando la voz. ¿Crees que me volverán a tomar en serio después de esta noche? Me volví hacia ella en un semáforo en rojo. Quizás deberías dejar de preocuparte por qué te tomen en serio personas que ni siquiera se toman en serio la humanidad. Es fácil decirlo para ti, murmuró. No entiendes ese mundo. Exhalé lentamente. Ay, lo entiendo, Clara. Simplemente no quiero vivir aquí. Se cruzó de brazos y miró por la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaron en sus ojos, y por un instante, vi a la mujer con la que me casé. La que solía poner los ojos en blanco ante la gente pomposa, no convertirse en una de ellos. Casi le cogí la mano, pero me contuve. Ya había tomado suficiente esta noche. Condujimos el resto del camino en silencio. Al llegar a casa, subió directamente sin decir palabra. Me quedé en la sala, todavía con el traje puesto, mirándome las manos. Las mismas manos que construyeron su primer escritorio de oficina cuando no podía permitírselo. Las mismas manos que una vez dijo que la hacían sentir segura. Ahora solo la avergonzaban. Me serví un trago. Bourbon barato, de los auténticos. Me quemó al tragarlo, pero no tanto como el recuerdo de aquella gente riéndose. Finalmente, yo también me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. ¿Querían tratarme como si fuera inferior a ellos? Bueno, les dejaría pensar eso. Porque ¿sabes lo que pasa cuando te subestiman? Puedes verlos tropezar con su propia arrogancia mientras tú, en silencio, construyes la escalera. Sentado allí, la noche se repetía en mi cabeza como una mala comedia. Los mismos personajes, la misma crueldad predecible. Pero esta vez, no era solo el chiste. Era quien sostenía la pluma, reescribiendo el guión. Y ya sabía cómo se llamaría el siguiente episodio. Venganza servida con profesionalismo. ¿Alguna vez has tenido una de esas noches en las que tu dignidad hace las maletas y se va antes que tú? Esa era yo, a medio postre en el Hilton Skyline, sentada bajo una lámpara de araña que parecía más cara que mi casa,
preguntándome cuánto más podría caer con un traje alquilado antes de que me empezaran a crecer las aletas. La tarjeta de la basura del idiota divorciado seguía quemándome el bolsillo. La había doblado con cuidado, como algunos doblan banderas después de los funerales. Porque así era como me sentía, enterrando el último vestigio de autoestima que me quedaba en esa habitación. Clara estaba a mi lado, fingiendo que todo estaba bien, sonriendo a través de su lápiz labial como un presentador de noticias cubriendo un accidente de tren. Su risa era frágil, como un cristal fino bajo presión. No estaba seguro de si estaba enojada conmigo, avergonzada o planeando en silencio mi obituario. Probablemente las tres cosas. Mientras tanto, Harrison Blitt estaba de nuevo en la mesa principal, presidiendo la corte, aún disfrutando de su propia audacia. Cada vez que reía, resonaba como un mal presagio. El hombre tenía una cara digna de un cartel publicitario de prepotencia. Si hubiera tomado una copa más de vino, quizá lo habría nominado a la sonrisa más pegajosa. Bajé la vista hacia mi tiramisú a medio comer, deconstruido, por supuesto, y me di cuenta de que ya no podía más. No podía quedarme ahí sentada, no podía fingir, no podía seguir siendo el apoyo cortés en la vida refinada de Clara. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero ahora no era humillación, sino claridad. De esa claridad repentina y aguda que te hace darte cuenta de cuánto tiempo has estado sonámbulo por tu propia vida. Así que hice lo que cualquier hombre racional, ahogado en sarcasmo y cabernet, haría. Me puse de pie. La silla chirrió contra el suelo de mármol, cortando el murmullo cortés de risas y jazz como una herramienta eléctrica cortando paneles de yeso. Todas las cabezas se giraron. Las conversaciones se congelaron. En algún rincón, un violín dejó de sonar a media nota. No me importó. Clara me agarró la muñeca y susurró furiosa, Noah, por favor. Siéntate. Le sonreí, tranquilo como un monje que acaba de alcanzar la iluminación en smoking. Tranquila, dije. Solo voy a felicitar a tu jefa. Sus ojos se abrieron como platos, como si acabara de decir que me uniría a una secta. Empecé a caminar hacia la mesa principal. ¿Conoces esa sensación de hacer una tontería, pero que, de alguna manera, te parece la más inteligente de tu vida? Sí, eso. Cada paso parecía deliberado, con peso. La habitación parecía extenderse a cámara lenta, como si el universo quisiera que saboreara el momento en que me dejó de importar. Harrison me vio venir. Su sonrisa se tensó. Lawrence Gordon, el presidente de la firma, se giró para mirarme, claramente intentando decidir si iba a brindar o a detonar. Señor Gordon, dije, deteniéndome junto a su silla. Gracias por organizar este maravilloso evento. Realmente aprendí mucho esta noche. Asintió con cautela. Bueno, me alegra oír eso, señor Reeves. Sí, lo interrumpí, sacando el teléfono del bolsillo. Por ejemplo, me enteré de que su empresa no solo escribe contratos. Escribe comedia. Levanté la foto de mi tarjeta de presentación, ampliada con gran nitidez. Fue todo un éxito en nuestra mesa. Todo el salón quedó en silencio. Se habría oído caer un alfiler si los alfileres costaran $1,200 la hora. Harrison se recostó, forzando una risa. Oh, vamos, Reeves. Ya no hablas de eso. Oh, sí, dije. De hecho, me gustaría saber si este es el tipo de profesionalismo que les muestras a tus clientes. Porque si es así, diría que tu humor ya pasó de moda. Lawrence parpadeó, visiblemente incómodo. Seguro que fue un malentendido. Claro que sí, dije. Porque ¿qué hay más gracioso que humillar a las esposas de tus empleados en público, verdad? Un simple malentendido. La voz de Harrison bajó una octava. Noah, creo que estás exagerando. Sonreí. Oh, absolutamente. Me han dicho que me tomo el ridículo público demasiado en serio. La voz de Clara rompió la tensión detrás de mí. Noah, por favor, vámonos. Pero no había terminado. Todavía no. Volví al señor Gordon, el hombre que firmaba los cheques de todos y, al parecer, también su ética. Has sido uno de mis mejores clientes durante 5 años, le dije.
Havenbuilt Furniture amuebló 3 de tus oficinas. Yo construí cada escritorio, cada mesa, cada equipo de conferencias. Mi empresa mantuvo la imagen de la suya impecable mientras su gente se dedicaba a afilar cuchillos. Algunos se quedaron boquiabiertos. Continué, firme y controlado, como uno lo hace cuando se supera la ira y se llega a la verdad. Pero después de esta noche, he decidido terminar esa relación. Con efecto inmediato, Havenbuilt Furniture dejará de prestar servicios a Anderson y Blila Group. Considérenlo mi renuncia a sus contratos, sus eventos y su arrogancia. El silencio fue atronador. Harrison apretó la mandíbula. Gordon parecía como si alguien acabara de apoderarse de su brújula moral. Puse la tarjeta doblada sobre el mantel blanco inmaculado, entre sus platos. Puedes quedarte con eso, dije, un recuerdo de tu sentido del humor. Entonces sonreí. Una sonrisa tranquila, casi pacífica, y se dio la vuelta para marcharse. Por un instante, nadie se movió. Entonces oí unas cuantas exclamaciones ahogadas. La risa contenida de alguien que intentaba evitar que lo despidieran y el leve temblor de una copa de vino contra la porcelana. Salí, y cada paso resonaba en el salón como un clavo clavado en el ataúd de mi paciencia. Al llegar a la salida, el portero me abrió con los ojos como platos. «Todo bien, señor», susurró. Nunca mejor dicho, dije, simplemente renunciando a las tonterías. Afuera, el aire fresco de la noche me golpeó como una redención. Las luces de la ciudad se extendían por el horizonte, brillantes sin complejos. Me quedé allí un segundo, asimilando todo, el peso de lo que había hecho, el alivio que me produjo. Me temblaban las manos, pero el corazón no. Por primera vez en años, sentí que realmente había construido algo para mí. Un coraje. Caminé hacia mi camioneta estacionada al final de la cuadra. El valet parking se había ofrecido a estacionarla antes, pero sinceramente, nada arruina una alineación de Mercedes como una Ford F-150 del 2009. Puede que fuera mayor, pero era leal, algo que no podía decir de la mayoría de la gente que conocí esa noche. Al subir, me vi reflejado en el retrovisor. No parecía un fracasado. Parecía un hombre que acababa de dejar de funcionar. Tenía la corbata torcida y la chaqueta arrugada, pero maldita sea, eso parecía el código de vestimenta de la libertad. A medio camino de casa, vibró mi teléfono. ¿Clare? Lo ignoré. Y luego otra vez. Y otra vez. A la cuarta llamada, contesté. No porque quisiera hablar, sino porque me intrigaba la rapidez con la que una voz humana podía pasar de la furia al control de daños. ¿Qué demonios fue eso, Noah? Espetó antes de que pudiera decir nada. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Sí, dije. Dejé de ser el caso de caridad de tu bufete. Me humillaste. Me reí. Qué gracioso. Creí que tu jefe ya lo había hecho. Solo di el argumento final. Eres increíble, susurró. ¿Sabes lo que dirá la gente? Sí, lo sé, dije. Dirán, oye, ¿recuerdas a ese tipo que se enfrentó a Harrison Blythe? Luego susurrarán que tal vez la gente equivocada ha estado dirigiendo esa empresa. Ella gimió. Acabas de torpedear tu negocio. Quizás, dije. O quizás yo solo torpedeé al peso muerto. Colgó. Clásica clara. Termina la llamada antes de que pierda el debate. Al llegar a casa, fui directo a mi taller. El familiar aroma a serrín, barniz y libertad impregnaba el aire. Mis herramientas estaban justo donde las había dejado, ordenadas como un ejército que no me juzgaba. Colgué la chaqueta, me aflojé la corbata y me quedé mirando el último proyecto en el banco de trabajo. Una mesa de conferencias de nogal a medio lijar y esperando a que la pulieran. Entonces lo comprendí. Esta mesa debía ir a la nueva ala de oficinas de Anderson y Blythe. Su gran proyecto de renovación. Harrison había aprobado personalmente el diseño, calificándolo de símbolo de la fuerza de la colaboración. Miré la mesa y me reí a carcajadas. Simbólico, murmuré. A ver qué tal está sin mí. Tomé una herramienta de tallado y comencé a grabar palabras en la parte inferior de la madera. Nada poético, solo una frase clara.
construida por un hombre que se fue. Cuando terminé, ya no estaba enojado. Simplemente satisfecho. La paz no tiene precio. Especialmente uno impreso en caligrafía. Una hora después, Clara finalmente llegó a casa. Oí el portazo. El clic de sus tacones. La inhalación controlada de alguien que intentaba disfrazar la furia de profesionalismo. Apareció en la puerta del taller, todavía con su vestido plateado. Maquillaje corrido, ira fresca. ¿Cómo pudiste hacer eso?, dijo con voz temblorosa. ¿Te das cuenta de la posición en la que me pusiste? No levanté la vista. Sí, estar al lado de alguien con respeto. No es justo, dijo. Podrías haberlo solucionado en privado. La humillación privada merece una conversación privada, dije. La humillación pública recibe una respuesta pública. Matemáticas simples. Me miró fijamente. Tenía los ojos húmedos. No por culpa. Solo la frustración de perder el control. Me avergonzaste delante de toda mi empresa. Y ellos me avergonzaron delante de ti, dije, mirándola a los ojos por fin. La diferencia es que no me reí. Por un momento, no dijo nada. Se quedó allí, respirando con dificultad. Luego se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. El eco de sus tacones sobre las baldosas era el sonido de un capítulo que se cerraba. Exhalé, reclinándome contra el banco de trabajo. Mi camisa estaba desabrochada, mis manos manchadas de polvo de nuez, pero me sentía más ligero que en años. Por una vez, no era yo quien intentaba mantener la paz. Era yo quien finalmente la defendía. Porque a veces, los cortes más limpios que haces no están en la madera. Están en personas que nunca supieron tu valor hasta que dejaste de ofrecérselo. Si nunca te has despertado la mañana después de detonar tu vida social en un salón lleno de abogados, déjame decirte que es el tipo de resaca que puedes sentir en tu historial crediticio. La luz del sol a través de las persianas me golpeaba como una citación. Mi chaqueta de smoking colgaba de una silla. Mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas y mi dignidad estaba en algún lugar de la carretera, aún dando vueltas triunfales. Preparé un café lo suficientemente fuerte como para disipar la culpa y me quedé en la cocina repasando la gran salida de la noche anterior. La expresión de Harrison Blitt cuando escribí la frase válido inmediatamente es mi nuevo recuerdo favorito. Casi esperaba que estallaran aplausos en mis sueños. En cambio, soñé que estaba lijando una mesa que decía, te lo dije. Alrededor de las 10 de la mañana, se abrió la puerta principal. El sonido de tacones sobre la madera, agudo y deliberado, como disparos en una iglesia, anunció la llegada de Clara. Se había quedado fuera después de la gala, probablemente para proteger su reputación mientras yo estaba en casa buscando la paz interior con Bourbon. Entró con el mismo vestido plateado de la noche anterior, con el rímel roto y la confianza en sí misma. Tomé un sorbo de café. Buenos días, Cenicienta. ¿Pierde una zapatilla o simplemente la trama? Se le cayó el bolso en el mostrador. ¿Te parece gracioso? Todavía no, dije. Pero dame 5 minutos. Entrecerró los ojos. Me humillaste, Noah. ¿Entiendes siquiera lo que hiciste? Oh, lo entiendo perfectamente, dije, dejando la taza. Me invitaste a los Juegos del Hambre de tu empresa, decidieron asarme vivo y les di un giro inesperado. Se llama justicia poética. Se llama suicidio profesional, espetó. ¿Te das cuenta de que Firm es uno de tus clientes más importantes? Era, corregí. Pasado. Y, francamente, duermo mejor sabiendo que mis muebles no servirán de apoyo a quienes creen que la empatía es un chiste. Exhaló con fuerza, paseándose por la cocina como si estuviera interrogando al fantasma del sentido común. Harrison bromeaba. Dijo finalmente. Estaba borracho y se pasó de la raya. No tenías que quemarlo todo. Qué gracioso, dije. No te oí decir eso cuando todos se reían. Se le quebró la voz. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Discutir con mi jefe frente al bufete? Defender a su marido habría sido un comienzo. Se quedó paralizada. Por un instante,
La gran Clara Reeves, reina de la calma, duquesa de las declaraciones, no dijo ni una palabra. Entonces ella dijo, en voz baja, ¿no entiendes ese mundo? Oh, lo entiendo, dije. Simplemente no lo adoro. Esa acertó. Parpadeó, como suele ocurrir cuando la verdad golpea más que el insulto. Nos quedamos allí en silencio. El reloj avanzaba. Afuera, un camión de basura traqueteaba por la calle, una banda sonora perfecta para la limpieza del desastre de la noche anterior. Finalmente, murmuró, «Eres imposible». Sí, dije, pero al menos soy consecuente. Gruñó y se sirvió una taza de café como si le debiera una disculpa. Ya sabes, a veces uno puede ser increíblemente mezquino. Sonreí, dice la mujer que pasó la noche riéndose con gente que escribe insultos con caligrafía. Apretó la mandíbula. Estás siendo cruel. No, Clara, dije en voz baja. Fueron crueles. Es que se me da bien el sarcasmo. Ella dejó caer la taza con tanta fuerza que salpicó. Me has arruinado años de networking. ¿Tienes idea de cuánto control de daños tendré que hacer? Entonces deberías empezar por controlar con quién te relacionas, dije, porque si ese es el mundo en el que te estás matando por permanecer, tal vez merezcas ver cómo es desde fuera. Eso fue todo. Las lágrimas brotaron. No de esas fuertes y dramáticas, sino de esas silenciosas y temblorosas que surgen cuando el orgullo finalmente se queda sin excusas. Se dio la vuelta, agarrándose al mostrador, con los hombros temblorosos. Por primera vez en mucho tiempo, no me regodeé. Ni siquiera me sentí triunfante. Me sentía cansada. Cansada de ser la mala cada vez que me negaba a ser un felpudo. Clara, dije en voz baja. Te casaste con un constructor, no con una marioneta. Si querías que alguien solo sonriera y asintiera, deberías haber elegido un maniquí. Se rió entre lágrimas, un sonido breve y amargo. Te crees mejor que yo, ¿verdad? No, dije. Creo que por fin recuerdo quién soy. Se secó la cara con el dorso de la mano, se enderezó y agarró su teléfono. Tengo una reunión, dijo con voz tensa. No me esperes despierta. Ni se me ocurriría. Se fue, y la puerta se cerró de golpe, tan fuerte que hizo vibrar los marcos de las fotos. Me quedé mirando la puerta vacía y murmuré algo. Y con esto termina el episodio de hoy de Casada con la Mafia. El resto del día transcurrió con lentitud. Mi teléfono no paraba de sonar, mensajes de clientes, correos de colegas, incluso un mensaje de voz de mi proveedor preguntándome si hablaba en serio sobre dejar a Anderson y Blythe. Les escribí la misma respuesta a todos. Sí. Con efecto inmediato. Al mediodía, decidí dar una vuelta en coche. El taller se sentía demasiado silencioso, la casa demasiado pesada. Salí con la camioneta más allá de los límites de la ciudad, hacia la vieja carretera donde el aire olía a aire. Las hojas de otoño empezaban a cambiar de color, un derroche de color que hacía que el mundo pareciera recién pintado. Bajé la ventanilla y dejé que el viento me diera algo de perspectiva. Al llegar a casa, encontré dos sobres encajados bajo la puerta principal. Uno era de un servicio de mensajería. La otra era la letra de Clara. Abrí la suya primero. 3 frases. No puedo creer que nos hayas saboteado así. Me has convertido en el hazmerreír de mi empresa. Espero que haya valido la pena. Sin amor. Sin Clara. Solo ira cuidadosamente envuelta y entregada. Lo dejé sobre el mostrador junto a las facturas y abrí el sobre del mensajero. Dentro había una carta formal con el sello de Anderson y Blythe en relieve. Estimado señor Reeves, lamentamos cualquier malentendido que haya podido surgir durante nuestro reciente evento. Tenga la seguridad de que la firma no tolera ningún tipo de comportamiento poco profesional. Lawrence Gordon, socio director. Me reí. El equivalente legal a lamentamos que se haya sentido así. Poesía corporativa. La tiré directamente a la basura. Esa noche, la casa estaba tan silenciosa que pude oír mis pensamientos discutiendo. Una parte de mí se sintió reivindicada. La otra mitad sintió como si acabara de quemar un puente que había construido durante una década. Aún así,
mejor una quema limpia que una descomposición lenta. Preparé la cena para una persona, macarrones con queso con un toque de despreocupación. Y ayudé en la isla de la cocina que Clara había insistido en instalar para modernizar la estética. La ironía era deliciosa. Alrededor de las 9, mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Lo dejé en el buzón de voz, pero la curiosidad me venció. Lo puse. Una voz de mujer. Nerviosa. Joven. Hola, señor Reeves. Soy Sierra Martins. Bueno, era asociado junior en Anderson y Blitt. Solo quería disculparme por lo que pasó en la gala. No fue justo. Además, debes saber que grabé al señor Blitt alardeando de la broma después. Dijo, y cito, veamos cómo se las arregla el manitas con una broma. Ya envié el archivo a recursos humanos. No te mereces eso. En fin, pensé que debería saberlo. Buenas noches. Me quedé allí sentado, mirando mi teléfono, con una lenta sonrisa extendiéndose por mi rostro. El karma no llegaba por casualidad. Tenía la velocidad de entrega de Uber Eats. A la mañana siguiente, recibí la confirmación. Un correo electrónico de la dirección general de la firma. Con efecto inmediato, el señor Harrison Blitt ha sido puesto en licencia administrativa, a la espera de una investigación por conducta impropia de un socio gerente. Me reí tan fuerte que asusté al gato que ni siquiera tenemos. Bueno, le dije a la habitación vacía. Parece que alguien va a ser deconstruido. Al mediodía, la noticia ya se había filtrado. A los blogs locales de chismes empresariales no hay nada que les guste más que un escándalo que involucre a personas con armarios millonarios y una empatía de 2 dígitos. Un socio principal, bajo fuego tras el fracaso estrepitoso de una broma de gala. Un titular decía, mi frase favorita. Según fuentes, un huésped ofendido respondió con una profesionalidad sin precedentes. Claro que sí. Clara no volvió a casa ese día. Tampoco llamó. Me imagino que su oficina era una zona de guerra. Teléfono sonando. Recursos humanos susurrando. El nombre de Harrison borrado del directorio de la empresa como si se hubiera unido a un programa de protección de testigos. Debería haber sentido lástima por ella. No lo hice. Todavía no. Porque mientras estaba sentado en mi banco de trabajo lijando un panel de roble nuevo, solo podía pensar en lo poética que se veía la justicia en un atuendo informal de negocios. Esa noche, recibí otro mensaje. Esta vez, otra vez de Sierra. Se fue, señor Reeves. La Junta votó esta tarde. Harrison renunció antes de que pudieran despedirlo. Gracias por no perder la calma anoche. La mayoría habría armado un escándalo. Acabas de decir la verdad. Respeto. Me reí hasta que me dolieron los costados. La mayoría habría armado un escándalo. Repetí. Señora, yo era la escena. Cuando Clara finalmente llegó a casa, era casi medianoche. El sonido de su coche en la entrada me hizo detenerme a medio martillar. Entró pálida y agotada. Sus tacones altos colgaban del hombro como banderas de rendición. Me dieron de baja, susurró. Dijeron que no cumplí con los estándares profesionales. Bajé el martillo con cuidado. Suena bien. Bienvenidos a mi mundo. Tenemos cerveza y honestidad. Sus ojos se llenaron de ira, esta vez no de ira, sino de cansancio. No sabía qué hacer. Le di una cerveza del mini refrigerador. Empieza por beber uno de estos. Luego, quizá dejes de defender a quienes nunca te defendieron. Se sentó en el taburete, en silencio, con la mirada perdida. Por una vez, no llené el espacio con bromas. Simplemente la dejé allí sentada, despojada de la armadura que había usado durante años. Cuando finalmente levantó la vista, su voz era débil. Quizás me equivoqué. Quizás. Dije con una media sonrisa. Estás entrando en calor. Ambos reímos, suave y torpemente. Pero era real. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio entre nosotros no parecía un castigo. Era como algo que se reconstruía. Y eso es lo que pasa con los apocalipsis.
No siempre acaban con el mundo. A veces, simplemente limpian los escombros suficientes para que puedas empezar de nuevo. 2 días después del infierno de Galaganda, el mundo finalmente dejó de girar. O quizás simplemente se me había acabado la adrenalina. Mi teléfono ya no sonaba. Los blogs de chismes locales habían pasado al divorcio de algún influencer, y la casa estaba inquietantemente silenciosa. Clara no había dicho mucho desde que la suspendieron temporalmente. Que, como dicen los abogados, significa que aún no podemos despedirte. Pero tu escritorio ya es problema de otros. ¿Yo? Había estado bien. Estaba construyendo de nuevo. Terapia de aserrín. Más barato que la asesoría. Además, huele mejor. Tenía un nuevo cliente en perspectiva, un diseñador comercial que dijo que quería algo hecho a mano con integridad. Casi le pregunté si estaba seguro, porque la integridad no está de moda últimamente. Pero pagó un depósito. ¿Quién era yo para discutir la ironía poética? Esa mañana, estaba lijando un panel de nogal cuando oí el inconfundible crujido de neumáticos sobre la grava afuera. Una furgoneta de reparto. Normalmente, recibo paquetes llenos de cosas como tornillos, pegamento o alguna que otra bisagra del tamaño incorrecto que no pedí. Pero hoy, el conductor llegó con una caja negra mate atada con una cinta plateada. La etiqueta decía, Asamblea Legal Anderson y Blyth. Ni hablar, murmuré. ¿Qué? Enviar un envoltorio de cese y desistimiento como regalo de Navidad. El conductor sonrió como si no le pagaran lo suficiente por curiosidad. Firma, por favor. Firmé, lo llevé adentro, lo puse en el banco de trabajo y me quedé mirándolo. Parecía caro, el tipo de empaque que usarías para un reloj de lujo o una disculpa cargada de culpa. Durante un minuto entero, dudé en tirarlo directamente a la basura. Pero la curiosidad es una droga, y nunca se me ha dado bien la rehabilitación. Así que lo abrí. Dentro, perfectamente apilados, había 3 sobres. Ninguna nota. Sin explicación. Solo 3 fuentes diferentes que anunciaban 3 niveles distintos de control de daños. El primer sobre era de cartulina gruesa color marfil con el logotipo de la empresa grabado en relieve. Una carta de disculpa corporativa del mismísimo Lawrence Gordon. El mismo hombre que me miró como si fuera un chicle en su escrito legal hace 2 noches. Estimado señor Reeves, lamentamos cualquier malentendido que haya ocurrido durante la reciente gala. Anderson y Blyth valora enormemente la relación con sus clientes y se compromete a mantener su profesionalismo, en todo momento. Esperamos que este asunto se dé por cerrado. Atentamente, Lawrence Gordon Translation, por favor, no nos demande. Ya despedimos al idiota. Me reí a carcajadas. Lamento cualquier malentendido. Dije, leyéndolo con mi mejor voz de político. Eso significa que no lo sentimos, pero nuestro abogado nos dijo que fingiéramos que sí. El segundo sobre estaba escrito a mano, en cursiva impecable. Lo abrí esperando otra capa de perfume de relaciones públicas. Pero no era de la gerencia. Era de Sierra Martins, la asociada junior que me había dejado ese mensaje de voz. Señor Reeves, quería que supiera que su discurso en la gala tuvo un impacto mayor del que cree. Después del incidente, grabé al señor Blyth alardeando de haber orquestado la broma. Recursos Humanos tiene el archivo. La Junta lo escuchó. Lo suspendieron mientras se investiga. Mereces algo mejor que lo que pasó. Sierra M. parpadeé. ¡Guau! En algún lugar, un ser humano decente había entrado accidentalmente en un bufete de abogados. Casi podía imaginármela, de 20 y tantos años. Probablemente aún lo suficientemente idealista como para pensar que la justicia significaba algo más que horas facturables. El tercer sobre estaba mecanografiado. Sin encabezamiento. Sin saludo. Solo una línea. Con efecto inmediato, Harrison Blyth renuncia a Anderson y Blyth Lab Group. Sin disculpas, sin firma, solo un garabato digital que gritaba cobardía. Miré la página, luego la caja. 3 cartas, una moraleja. Resulta que el karma entrega rápido y no necesita franqueo. Me reí tanto que casi derramé el café. Tampoco era una risa descontrolada. Era de esos que te llegan al corazón y te purifican el alma.
Un sonido de alivio disfrazado de sarcasmo. Me recosté en el taburete y no le dije nada a nadie. Supongo que el manitas se tomó la broma a la perfección. Cuando Clara bajó, me encontró sonriendo como si me hubiera tocado la lotería emocional. Todavía estaba en pijama, con el pelo recogido y la cara pálida por el estrés. ¿Qué te parece tan gracioso?, preguntó. Deslicé la carta de renuncia por el mostrador. Parece que tu jefe por fin encontró la salida. Ella lo recogió, lo leyó y se quedó quieta. Él renunció. Sí. Al parecer, la junta no apreció su sentido del humor. Entreabrió los labios y recorrió con la mirada las demás cartas. ¿Laurence te envió una disculpa? Una disculpa corporativa, hueca y legalmente segura, pero sí. Se hundió en una silla, frotándose las sienes. No lo entiendes. Si Harrison se va, toda la estructura de liderazgo cambia. Gordon probablemente esté en apuros. Esto podría arruinar la reputación de nuestra marca. Sonreí con suficiencia. Clara, la reputación de tu marca se arruinó cuando alguien pensó que sería gracioso llamarme basura divorciada en cartulina de lino. Me miró fijamente. ¿Te parece gracioso?, dije. No es algo cotidiano, el karma se envuelve solo y se envía de la noche a la mañana. Se levantó de golpe. Eres imposible. Y llegas tarde para darte cuenta de que tu marido no era el problema. Le respondí. No respondió. Salió al porche con los brazos cruzados, mirando la entrada como si las respuestas pudieran aparecer en un Audi. La seguí, apoyada en el marco de la puerta. Sabes, dije en voz baja, quizás este sea tu borrón y cuenta nueva. Quizás esta sea la forma en que el universo te dice que priorices el respeto sobre la reputación. Me miró, con lágrimas en los ojos, pero el orgullo la retenía. ¿Alguna vez dejas de hacer bromas? No, dije. Me impiden prender fuego a las cosas. Soltó un suspiro tembloroso que casi pareció una risa. Luego volvió adentro sin decir nada más. Me quedé allí un rato, viendo al Golden Retriever del vecino perseguir la nada, pensando en lo estúpidamente poética que puede ser la vida cuando dejas de intentar arreglar a quienes nunca pensaron que estaban rotos. Esa noche, el mensajero volvió. El mismo tipo, la misma camioneta. Otra entrega para usted, señor Reeves. Fruncí el ceño. ¿De quién esta vez? ¿Del Papa? Se encogió de hombros. No lo dije. Dentro del paquete había una elegante memoria USB negra pegada a una nota adhesiva. Escrita a mano, otra vez. Pensé que querrías esto para cerrar el tema, Sierra. La curiosidad me atacó de nuevo, de la peligrosa. Lo conecté a mi portátil. El archivo era una grabación de audio, granulada pero nítida. La voz de Harrison. Innegable, riendo con otra pareja. Sí, le dije al organizador del evento que etiquetara su tarjeta de asiento como divorciado, idiota, basura. Deberías haber visto su cara. Clásico. Parecía que alguien le había cancelado la suscripción a Netflix a mitad del episodio. Luego, otra voz. ¿De verdad crees que es inteligente? Su esposa trabaja aquí. Por favor. Clara me defenderá como defiende cualquier causa perdida. Es ambiciosa, no estúpida. Sabe a quién le va bien el sueldo. Eso me dio de lleno. La habitación se sentía más pequeña, el aire más denso. Pausé la grabación y me quedé mirando la pantalla del portátil. Maldición, susurré. Así que no era solo una broma, era una apuesta. Cuando Clara llegó a casa después de hacer la compra, no lo mencioné enseguida. Cocinamos en silencio. O mejor dicho, yo cocinaba mientras ella revisaba correos electrónicos, probablemente redactando cualquier memorando de control de daños que creía que salvaría su carrera. Finalmente, le dije, deberías escuchar algo. Levantó la vista, cautelosa. ¿Y ahora qué? Le di al play. La risa de Harrison llenó la cocina como gas venenoso. Su tenedor se congeló a medio camino de su boca. Cuando sonó la parte de que me defendía como si fuera un caso perdido, se estremeció. Al terminar, se quedó allí sentada, sin palabras.
¿Aún crees que bromeaba?, pregunté en voz baja. Su rostro palideció. Dijo eso. Palabra por palabra. Dije que la lealtad no sirve de mucho cuando uno está acostumbrado a cobrar por hora. Se tapó la boca y negó con la cabeza. Lo defendí. Les dije a todos que era un buen hombre. Sí, lo dije. Yo también. Una vez. Después de eso, comimos en silencio, aunque ninguno de los dos probó nada. Cuando por fin habló, lo hizo en voz baja. Vas a mandar eso a recursos humanos, ¿verdad? Me encogí de hombros. Ya lo hice. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Relájate, dije. No adjunté una demanda. Solo pensé que agradecerían la banda sonora de su próxima reunión de personal. Se tapó la cara con las manos. Dios, Noé. No me agradezcas todavía. Dije. Espera a oír la parte donde Karma actualiza su LinkedIn como actualmente desempleado. Ella gimió. Pero una sonrisa reticente se dibujó en su rostro. Pude ver las grietas formándose. La armadura. El orgullo. La serenidad perfecta. Por fin, dando paso a algo humano. Más tarde esa noche, entró en mi taller mientras yo pulía un escritorio nuevo. ¿Puedo preguntarte algo? Preguntó en voz baja. Claro. Pero si vas a seguir bromeando sobre esto, la respuesta es sí. Puso los ojos en blanco y luego se puso seria. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De haberte plantado así? ¿De haber quemado ese puente? Dejé el trapo y la miré. No. Porque no era un puente, Clara. Era una jaula. Y simplemente dejé de vivir en ella. Ella asintió lentamente, asimilando la información. Me llaman hoy, dijo. Recursos Humanos quiere que vaya el lunes para una revisión formal. Lawrence dijo que probablemente emitirán un comunicado público limpiando tu nombre. Sonreí. Bien. Asegúrate de que lo escriban bien. 12. Un tipo que no se disculpa. Se rió de verdad. Una risa de verdad. Pequeña pero sincera. Entonces tomó la caja que estaba en mi banco de trabajo. La de las cartas. ¿Puedo quedármela? Claro, dije. Podría quedar bien en tu estantería. El día que el imperio se quebró, pasó los dedos por el borde de la caja. ¿Sabes?, dijo en voz baja. Durante años, pensé que ser respetada significaba no hacerme enemigos. Y ahora creo que simplemente significa estar al lado de los indicados. Por primera vez en meses, sentí que la atmósfera entre nosotros se suavizaba. No era algo fijo, solo real. Éramos dos personas rodeadas de serrín, orgullo roto y un ligero aroma a redención. Cuando se dio la vuelta para irse, le dije, «Hola, Clara». Ella hizo una pausa. «Sí». Levanté la caja negra y sonreí. «Recuérdame enviarle uno de estos a Harrison. Puede usarlo para guardar su puesto». Puso los ojos en blanco, pero no pudo ocultar una sonrisa. «Eres imposible». «Tal vez», dije. «Pero tengo razón». Cuando ella subió, me quedé, siguiendo la veta de la madera del escritorio nuevo, sintiendo la suavidad donde había lijado las asperezas. Entonces lo comprendí. La vida se parecía mucho a la carpintería. No se consigue la perfección a la primera. Se lija, se da forma, se arregla lo que se astilla y, a veces, se desecha una pieza que nunca encajará por mucho que se intente. La caja negra relucía bajo la lámpara, con letras dentro como trofeos de supervivencia. Por una vez, no me sentí como el chiste. Me sentí como el tipo que construyó la mesa donde todos terminaron tragándose sus palabras. Y vaya, se sentía bien ser el artífice del karma. El día en que el mundo de Clara finalmente se derrumbó empezó como cualquier martes, de esos en los que el café sabe a gasolina y el optimismo parece una estafa. El sol brillaba demasiado, el aire estaba demasiado quieto, e incluso la tostadora se negaba a cooperar. La calma antes de la tormenta no es poética. Es aburrido, pasivo-agresivo y un poco petulante, como si supiera algo que tú desconoces.
Estaba sentada en la isla de la cocina, mirando su portátil, pálida y con los ojos enrojecidos por otra noche sin dormir. Aprendería a no decir nada hasta que ella iniciara la conversación, sobre todo porque los abogados usan el silencio como cebo para confesar. Me serví el café, di un sorbo y dije con naturalidad, ¿alguna noticia interesante del Ministerio de Control de Daños? No levantó la vista. Me citaron para una reunión esta tarde. ¿Reunión, eh? Dije, ¿esa es la versión educada de una ejecución pública? Me lanzó una mirada fulminante que podría haber derretido paneles de yeso. No tiene gracia, Noah. Nada de esto tiene gracia, dije. Por eso tengo que bromear. Si dejo de reír, me volverá a importar. Sus dedos se apretaron alrededor de su taza. ¿Crees que no me ha importado? Oh, creo que te importó mucho, dije. Simplemente no se trata de lo correcto. Exhaló bruscamente, cerró la laptop y se levantó. Necesito prepararme. Buena idea, dije. Quizás quieras usar algo para correr. No respondió. Acababa de salir de la habitación, como si la conversación le debiera el alquiler. Pasé la mañana en el taller, dejando que el zumbido rítmico de mi lijadora ahogara la tensión que se acumulaba en la casa. Había aprendido hacía tiempo que el serrín es el mejor terapeuta. Escucha, absorbe y no interrumpe con consejos sobre comunicación. Alrededor del mediodía, bajó las escaleras con su armadura de poder, su traje azul marino, sus pendientes de perla y el pelo perfectamente recogido en un moño tan apretado que probablemente guardaba secretos. Su perfume la dejaba como una estela de confianza en un frasco, pero le temblaban las manos cuando cogió las llaves. Estarás bien, dije. No pueden despedirte por existir. Me miró fijamente. ¿No conoces esa empresa? No, dije. Pero conozco la gravedad. Tarde o temprano, todo lo que sube sin equilibrio cae. Sus ojos parpadearon, entre el miedo y la culpa, pero no dijo nada y salió. Volví al trabajo, pero mi mente no se quedaba quieta. Una parte de mí quería que se librara fácilmente, solo un tirón de orejas y que aprendiera la lección. La otra parte, la más oscura, quería que sintiera el peso de lo que había construido y de lo que había permitido que sucediera. Quizás sea mezquino, pero ¿ver a alguien que siempre ha sido intocable finalmente afrontar las consecuencias? Esa es una terapia para la que no necesitas seguro. A las 4, ya estaba dando vueltas por la casa como un hombre esperando un veredicto. Había imaginado todas las versiones de cómo podría terminar su día. Renuncia. La suspendieron. Llora en el estacionamiento. Recibe un trofeo por apoyar al hombre equivocado en el momento oportuno. Aposté por la suspensión. A los abogados les encanta el castigo temporal. Mantiene viva la esperanza lo suficiente como para volver a doler. Exactamente a las 5:42, oí que su coche se detenía. La puerta se abrió y se cerró silenciosamente. Sin portazos. Eso fue peor que gritar. Entró despacio, como si llevara malas noticias en el bolso. No dije ni una palabra. Solo esperé. Me dieron permiso. Finalmente susurró. Asentí. Vete, ¿eh? Eso es lo que dicen en recursos humanos para decir, te llamaremos si la salud se congela. Dijeron que no cumplí con los estándares profesionales. Me parece bien, dije. Te casaste con un tipo que tiene vaqueros sin pinzas. Ella no se rió. Se sentó a la mesa de la cocina y se cubrió la cara con las manos. Todo se está desmoronando. Me apoyé en la encimera, con los brazos cruzados. Bienvenidos a mi mundo. Tenemos cerveza e integridad. Levantó la vista, con los ojos húmedos pero desafiantes. No lo entiendes, Noah. Esa empresa era mi vida. Y ese es el problema, dije. Lo convertiste en tu vida. Construiste toda tu identidad en torno a personas que intercambian lealtad por influencia. Ella negó con la cabeza. ¿Crees que es así de simple? ¿Crees que disfruté defendiendo a hombres como Harrison? No, dije. Creo que te convenciste de que tenías que hacerlo. Porque querías ser el centro de atención más que la verdad.
Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, más pesadas que cualquier insulto que nos hubiéramos lanzado. Ella susurró, lo hice por nosotros. Entonces deberías haber recordado quiénes éramos nosotros antes de dejarme sentada en ese salón de baile con cara de hacer el truco de magia más tonto del mundo. Ella se estremeció. Eso no es justo. No, dije. No lo es. Pero es honesto. Silencio de nuevo. Un silencio largo y doloroso. Entonces, de repente, empezó a reír. Un sonido seco y hueco que me revolvió el estómago. Estás disfrutando esto, dijo ella, viéndome desmoronarme. Negué con la cabeza. No, Clara. Te estoy viendo por fin parecer humana. Eso la dejó paralizada. Su risa se apagó a media respiración. Por primera vez desde que la conocía, la armadura se quebró. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas en silencio. Atravesando los cimientos, llevaba como tinta de confesión. Llevo 15 años luchando por respeto, dijo en voz baja. Y ahora ni siquiera puedo respetarme a mí misma. Me acerqué, dejé mi café y le dije en voz baja, el respeto no es un título, Clara. Es un espejo. Cuanto más finges, menos te reconoces. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos. ¿Crees que es tan fácil para mí empezar de nuevo? No, dije. Pero no lo sabrás hasta que dejes de fingir que la corona te queda bien. Tragó saliva con dificultad y asintió lentamente. Luego susurró. Ni siquiera sé quién soy sin esa firma. Sonreí levemente. Lo sé. Eres la mujer que bailaba descalza en nuestra cocina después de medianoche, comiendo sobras de pizza y citando malas películas. La mujer que me dijo que le encantaba el olor a cedro y esfuerzo de mis manos. La que una vez dijo, construyamos algo juntos, y lo decía en serio. Ella sonrió entre lágrimas. Eso fue hace mucho tiempo. Sí, dije. Pero la madera aún está en buen estado bajo todo ese barniz. Durante un rato, ninguno de los dos habló. La cocina se llenó del tic-tac del reloj y del leve zumbido del refrigerador. Ruidos domésticos reales que hacían que todo lo demás pareciera más pequeño. Finalmente, dijo, lo siento, Noah. Asentí. Lo sé. Ella dudó. ¿Me perdonas? Al final, dije. Pero hoy no. Hoy solo quiero que te sientes en silencio y recuerdes lo que se siente al ser humilde. Exhaló, casi una carcajada, y dijo, Dios, eres insoportable. Sí, dije. Pero soy libre. Esa noche, no subió enseguida. Se quedó en la cocina, bebiendo vino y mirando por la ventana como si el universo le fuera a escribir una disculpa. Yo trabajaba en el taller, terminando el último pulido de la nueva mesa de roble. Era suave, sólido, confiable, todo lo que no habíamos sido en años. En un momento, levanté la vista y la vi de pie en la puerta, descalza, con su copa de vino en la mano. Me observó trabajar durante un largo minuto. ¿De verdad te encanta, verdad? Preguntó en voz baja. ¿Amar qué? Construir cosas. Sonreí. Es un trabajo honesto. La madera no miente. Se rompe, se dobla, pero nunca finge. Ella asintió lentamente. Ojalá hubiera elegido algo honesto. Aún puedes empezar, dije. He oído que están contratando en sitios donde no te hacen vender el alma en un maletín. Se rió en voz baja. ¿Te gustaría, verdad? Verme cambiar a Armani por un delantal. Me encogí de hombros. No me disgustaría. El silencio entre nosotros no era hostil esta vez. Era pesado, pero cálido. De esos que ocurren cuando dos personas se dan cuenta de que la guerra podría haber terminado. No porque alguien haya ganado, sino porque ambos finalmente dejaron las armas. A la mañana siguiente, me desperté temprano. El olor a café ya inundaba la casa. Clara estaba en el mostrador, todavía en bata, mirando por la ventana con la expresión tranquila de quien había dejado de fingir que lo controlaba todo. Le escribí a Recursos Humanos. Sin darse la vuelta, me dijeron que renunciaba. Pueden quedarse con la suspensión.
Me detuve a medio paso. ¿En serio? Ella asintió. Sí. Estoy cansado de luchar en batallas sin importancia. Creo que prefiero construir algo real por una vez. Sonreí. Quizás vuelvas a ser mi tipo de persona. Se giró, esbozando una leve sonrisa. No te adelantes, héroe. Sigo enojado contigo. Bien, dije. Nos mantiene interesantes. Se sirvió café y le puso la crema justa para que combinara con su sentido del humor. Ligero, pero nunca dulce. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora. Dije, agarrando mi taza. Ahora aprendes lo que yo ya entendí. Caer no es un fracaso. Es la gravedad dándote otra oportunidad de mantenerte en pie. Arqueó una ceja. Eso es irritantemente poético para alguien que insulta a los routers. ¿Qué puedo decir? Tengo muchos talentos. Nos sentamos un rato, uno junto al otro, tomando café como sobrevivientes de nuestro propio pequeño apocalipsis. Afuera, el mundo parecía igual. Pero dentro, algo había cambiado, algo pequeño pero permanente. Clara ya no era la reina. La corona se había roto, el trono había desaparecido, y por primera vez, no parecía perdida sin él. ¿Y yo? Yo no era el bufón. Ya no. Solo era el hombre que construyó su dignidad desde cero, vio cómo el karma golpeaba con fuerza y aprendió que a veces la redención más sonora proviene del silencio. Para cuando llegó el viernes, la familia Reeves había alcanzado un nuevo récord mundial de silencio incómodo. 3 días enteros sin gritos, sin risas, sin conversación. Solo 2 personas orbitando silenciosamente la misma cocina como satélites emocionalmente estreñidos. Clara pasó la mayor parte del tiempo navegando en su portátil, redactando versiones educadas de «renuncio antes de que me despidan». Yo pasé el mío arreglando una silla rota que no necesitaba arreglo. Así es un matrimonio en crisis. Encuentras pequeñas reparaciones para distraerte del colapso estructural. Llegó el viernes por la noche y decidí cocinar. No para impresionarla. Esos días quedaron enterrados bajo un montón de declaraciones de impuestos viejas. Sino porque la comida te da algo que hacer mientras esperas la próxima citación emocional. Asé salmón, preparé verduras al vapor e incluso abrí el vino de lujo que ella compró cuando aún teníamos aniversarios que celebrar. La mesa del comedor estaba puesta. Las luces eran tenues. El silencio era ensordecedor. Bajó sobre las 7, con un suéter que no había visto en años, el que le había comprado cuando conseguí mi primer gran contrato de muebles. Es curioso cómo la culpa siempre lleva a la gente a la nostalgia. Huele bien, dijo con cuidado, como si estuviera probando las palabras en busca de veneno. No te preocupes, dije. No le puse resentimiento. Solo sal y sarcasmo. Casi sonrió. Eso es nuevo. No te acostumbres. Dije, acercándole la silla. Nos sentamos unos minutos. Solo se oía el tintineo de los cubiertos y el suave zumbido del refrigerador. Corté el salmón. El punto medio perfecto. Me felicité en silencio por haber logrado algo en esta casa que no terminara en una revisión legal. Finalmente, se aclaró la garganta. Hoy hablé con recursos humanos y pregunté, fingiendo estar fascinado por un ramillete de brócoli. Están realizando una revisión interna. La renuncia de Harrison causó una reacción en cadena. La mitad de los socios principales están siendo investigados por encubrir conducta inapropiada. Silbé suavemente. Así que, básicamente, el Titanic finalmente notó el iceberg. Ella ignoró el comentario. Dijeron que emitirán un comunicado público la próxima semana limpiando tu nombre oficialmente. Incluso quieren reunirse contigo para disculparse. Levanté la vista, con el tenedor en el aire. ¿Disculparse? ¿Te refieres a en persona? ¿Con caras y todo? Sí, dijo. El propio Lawrence lo pidió. Bueno, dije, reclinándome. Nunca pensé que viviría para ver a un abogado disculparse sin cobrar por minuto. Sonrió con sorna, a su pesar. Eres incorregible. Y finalmente llegas al giro argumental donde los villanos se aprovechan de sus propios egos, dije.
Yo lo llamaría desarrollo del personaje. Suspiró. Noah, ¿podemos hablar en serio 5 minutos, por favor? Claro, dije, dejando el tenedor. Siempre y cuando no se trate de fusiones, métricas o bancarrota moral. Me miró con una expresión que decía que estabas exagerando. Pero no se dejó intimidar. En cambio, dijo en voz baja, me olvidé de quién era fuera de ese trabajo. Parpadeé. Esa no era la frase que esperaba de la mujer que una vez me dijo que llorar era para gente sin horarios. Vuelve pronto. Exhaló, mirando su plato. Pensé que si trabajaba lo suficiente, vestía con elegancia y me mantenía fiel el tiempo suficiente, finalmente me sentiría digna. Pero lo único que hice fue perderme. Me convertí en uno de ellos. Asentí lentamente. Bueno, buenas noticias. Te han desprogramado con éxito. Se rió suavemente, con esa risa que viene del cansancio en lugar de la alegría. Lo dices con sencillez. No es sencillo, dije. Pero es real. No puedes construir una vida basándose en la aprobación de la gente, Clara. Es como clavar muebles a la niebla. Me miró un buen rato. Siempre haces que todo suene a carpintería. Porque lo es, dije. Se toma la materia prima, se intenta que funcione. A veces se astilla, a veces aguanta. Depende de la base. Jugueteó con su tenedor. ¿Y sobre qué base construimos? La miré a los ojos. Amor, confianza, un mal momento y un odio compartido por la comida de tu madre. Funcionó por un tiempo. Sus labios se crisparon. Eres imposible. Sí, dije. Pero soy constante. El silencio que siguió no fue tenso. Cargaba con algo viejo, algo que habíamos enterrado bajo demasiadas discusiones y cenas perdidas. Le serví otra copa de vino y le dije, ¿sabes, si recuerdo quién eras antes de todo esto? Ella levantó una ceja. Ah, sí. ¿Quién era yo? Me incliné hacia adelante. Eras gracioso. Amable. Te reíste de mis juegos de palabras tontos, incluso los de carpintería. Una vez me hiciste panqueques con forma de corazón y fingiste que no estaban torcidos. Solías tararear cuando estabas nervioso. Te preocupabas por la gente antes de aprender a construirla. Sus ojos brillaban, pero sonreía. ¿De verdad recuerdas todo eso? Cada detalle, dije. Por desgracia. También recuerdo cuando cambiaste tu risa por expedientes y empezaste a tratarme como un proyecto secundario. Hizo una mueca. Me lo merezco. Tal vez, dije. Pero ya no llevo la cuenta. Por un rato, ninguno de los dos habló. Entonces ella dijo en voz baja, lo siento, Noah. De verdad. La miré fijamente, esperando el chiste. Pero no llegó. Lo decía en serio. Lo vi en cómo se le hundieron los hombros. En cómo le temblaba la voz. Por una vez, no era el abogado quien hablaba. Era la mujer a mi lado que solía dormirme después de comerme demasiadas porciones de pizza para llevar. Bien, dije finalmente. Porque el nuevo cliente que me ofreció un trato millonario me dijo que debía agradecerle a su empresa por la publicidad gratuita. Ella parpadeó. ¿Estás bromeando? No, dije sonriendo. Al parecer, plantarle cara a un bufete de abogados de lujo es una gran estrategia de marketing. A la gente le encanta un hombre íntegro y con potencial viral. Se quedó boquiabierta. ¿Me estás diciendo que nuestra humillación se convirtió en tu modelo de negocio? Me encogí de hombros. Estados Unidos se rige por la alegría ajena. Se rió, esta vez con una risa genuina. Ligero, melódico, sorprendentemente familiar. Solo tú encontrarías venganza en las cadenas de suministro. Oye, dije, levantando mi copa. ¿Lo creerías? Gruñó ella. Dios mío, volvieron los juegos de palabras. Sabes que los extrañabas. Extrañar no es la palabra que yo usaría. Ambos nos reímos entonces. No con la cortesía que solíamos guardar para las cenas de empresa. Risa auténtica. Desordenada, inesperada, llena de alivio.
Fue como abrir una ventana después de un largo invierno. Ella negó con la cabeza, sonriendo. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Tenías razón. Sonreí. Me gusta cómo suena. ¿Podrías repetirlo más alto para que conste? Me tiró una servilleta. No presiones. Pero su mirada se suavizó de nuevo. Olvidé cómo ser yo mismo. Sin el trabajo, sin la presión. Está bien, dije. Lo recuerdo por los dos. Se recostó, exhalando lentamente. ¿Y ahora qué? Bueno, dije, podrías unirte a mi malvado imperio de la carpintería. Lo llamaremos Reheves y Redención. Resopló. Claro, cambiaré las declaraciones por las colas de Milano. Exacto, dije. Al menos Good Noches Morrea. Volvió a sonreír, negando con la cabeza. Lo dices como si fuera fácil. No lo es, dije. Pero es sencillo. Empieza con algo honesto. Luego, con otro. Con el tiempo, se convierte en una vida que no tienes que fingir. Me miró fijamente un buen rato. Luego susurró, ¿cuándo te volviste tan sabio? Me encogí de hombros. Más o menos cuando tu jefa me llamó basura delante de una multitud. Su expresión se desvaneció, la culpa volvió a asomar. Nunca lo olvidaré. Bien, dije. Yo tampoco. Pero con el tiempo lo perdonaré. Ella asintió lentamente. Quizás ambos necesitábamos ser humildes. Sí, dije. Resulta que la humildad te sienta bien. Deberías quedártelo. Eso me hizo reír de nuevo. Eres realmente insoportable. Y sin embargo, aquí estás, comiendo mi salmón. Me señaló con el tenedor. No arruines el momento. Levanté las manos en señal de rendición. Bien. Considérenlo oficialmente intacto. Después de cenar, limpiamos juntas, algo que no hacíamos en años. Ella lavaba, yo secaba. Una distensión doméstica. A mitad de camino, dijo en voz baja, ¿sabes? Antes imaginaba nuestra vida más grande. ¿Más elegante? Quizás fue mi error. No, dije. Solo confundiste más fuerte con mejor. Le pasa a todo el mundo. Asintió pensativa. ¿Qué te imaginas ahora? Eché un vistazo a la cocina, el armario medio arreglado, la taza con el asa desportillada, el leve zumbido de la normalidad que volvía. Esto, dije. Una vida lo suficientemente tranquila como para oírte pensar. Sonrió levemente. Podría acostumbrarme. Más tarde, mientras subía las escaleras, se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por no hacerme sentir un completo fracaso. Sonreí con suficiencia. De nada. Pero dame tiempo. Quizás aún lo haga. Se rió y desapareció escaleras arriba. Me quedé allí un buen rato, mientras el sonido de sus pasos se desvanecía, la casa por fin respiraba de nuevo. Me serví una última copa de vino y me senté a la mesa, mirando la vela que habíamos olvidado apagar. La llama titilaba obstinadamente, negándose a apagarse. Entonces lo comprendí. Este era nuestro interrogatorio. No en el tribunal, sino en la vida. Dos testigos de nuestros propios errores, testificando honestamente por primera vez en años. Sin veredicto, sin sentencia. Solo comprensión. Quizás fue suficiente. Tomé un último sorbo y le dije a la habitación vacía, con ánimo. Unas semanas después, me desperté con el sonido de mi teléfono vibrando en la mesita de noche. En aquellos tiempos, eso era algo bueno. Significaba oportunidad, no caos. Desde que el fiasco de la gala se viralizó bajo el titular artesano local burla a acosador corporativo, mi negocio se había triplicado. De repente, todos querían un escritorio con dignidad. Resulta que la valentía moral queda genial en Nogal. Entré al taller con un café en una mano y orgullo en la otra. La luz de la mañana se reflejaba en los muebles recién pulidos como un reflector de redención. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro correo de un cliente corporativo pidiendo un presupuesto.
Me reí. ¿Ahora quieren integridad? Deberían haberlo pedido antes de que se agotara. Alrededor del mediodía, la puerta principal se abrió con un crujido. Clara estaba allí, con un aspecto diferente. No era la misma abogada que yo. Era la misma humana que yo. Sin traje, sin armadura, sin prisa. Solo vaqueros, una blusa sencilla y una humildad que me sentaba de maravilla. «Guau», dije. ¿Por fin Recursos Humanos aprobó el día del arrepentimiento casual? Sonrió levemente. Estaba por la zona. Pensé en pasarme. Claro, dije. Solo firma el registro de visitas. Escribe debajo de quienes me deben una disculpa. Puso los ojos en blanco, pero se acercó y echó un vistazo al taller. Está más concurrido que nunca. Sí, dije. Al parecer, plantarle cara a los imbéciles es genial para el negocio. Ella asintió. Lo oí. La firma aún está bajo revisión. El nombre de Harrison es radiactivo. Los clientes se retiran más rápido que los becarios durante la capacitación en ética. Bien, dije. Podría usar la habitación para construir algo real en este pueblo. Ella dudó, con los dedos trazando una mesa recién terminada. Eres muy feliz aquí, ¿verdad? Sonreí. ¿Feliz? Quizás no. Pero estoy en paz, y eso es raro. Ella rió suavemente. Siempre eras mejor en paz. Yo era mejor fingiendo. Sí, dije. Pero fingir es caro. La paz es gratis cuando dejas de alquilar tu autoestima. Ella me miró. Ahora soy más suave. Vine a darte las gracias. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por el desarrollo del personaje? Por no hacer una escena esa noche. Me reí entre dientes. Ah, hice uno. Lo hice discretamente y con profesionalismo. Los abogados odian eso. Ella sonrió. ¿Lo hacen? Hubo una pausa entre nosotros. No incómoda, solo reflexiva. Se acercó y echó un vistazo a una cajita de caoba en mi banco. ¿Qué es esto? Posavasos, dije. Para los clientes que aún creen que el respeto es opcional. Tomó uno. El grabado decía, baja tu ego. Ella se rió. Eso es muy típico de ti. Lo sé, dije. Toma uno. Un recuerdo del hombre que subestimaste. Le dio vueltas al posavasos. El grano brillaba a la luz. Ya sabes, dijo. Tenías razón en todo. El trabajo. La gente. El coste de buscar la aprobación. Me encogí de hombros. Te dije que no miente. Ella levantó la vista, sonriendo con pesar. Quizás pueda aprender eso de ti. Quizás, dije. Empieza con algo pequeño. Construye honestidad. Elimina las mentiras. Ella asintió lentamente. ¿De verdad crees que puedo reconstruir desde aquí? Creo que ya empezaste, dije. Caer no es el final. Lo que importa es cómo aterrizas. Exhaló, una respiración profunda y sincera. Y por primera vez en mucho tiempo, no parecía cansada. Simplemente más ligera. Colocó el posavasos con cuidado. Adiós, Noah. Adiós, consejero, dije. Intenta no interrogarte demasiado. Sonrió y salió, con un poco de luz iluminándole el pelo al salir. Nada de grandes discursos. Sin lágrimas dramáticas. Solo dos personas que por fin habían dejado de fingir ser enemigas en la misma historia. Cuando la puerta se cerró, me quedé allí un momento, escuchando el suave murmullo de la tienda. El olor a serrín impregnaba el aire, cálido, reconfortante, auténtico. Recogí mis herramientas, lista para empezar un nuevo encargo, un juego de mesas de conferencia para la empresa Avenwood Design. El correo electrónico del propietario decía, queremos piezas que representen resiliencia. Sonreí. Amigo, has venido al lugar indicado. Como la palabra de la hoja de sierra que cobra vida. Pensé en todo lo que me había traído hasta aquí. La humillación.
¿La risa? El silencio. La reconstrucción. Ya no estaba enojado. Ni con Clara. Ni con la empresa. Ni siquiera con Harrison, dondequiera que intentara vender su arrogancia reciclada. Ya había construido su legado y lo había pulido hasta dejarlo impecable. El teléfono volvió a vibrar. Me limpié las manos y miré el mensaje, la reseña del cliente publicada. Lo abrí. Muebles de Haven. 5 estrellas. A veces no necesitas un abogado para librar tus batallas. Solo un hombre que sepa construir algo duradero. Sonreí, colgué el teléfono y seguí trabajando. Porque la verdad es que la venganza se desvanece, pero la creación no. La madera recuerda cada golpe, cada corte, cada mano que la moldeó. Y si la construyes bien, sobrevive al ruido. Me habían llamado muchas cosas últimamente. Basura. Alborotador. Pero ninguno de ellos importaba. Lo que importaba era que podía entrar a mi taller, respirar y saber que cada centímetro de este lugar era mío. Sin firmas. Sin sellos de aprobación. Solo artesanía. Agallas. Y un hombre que por fin recordó su valor. Y mientras me sacudía la serrín, susurré para mí mismo, medio riendo, medio aliviado. Supongo que el constructor sí ganó.